Hola, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente para seguir con este módulo sobre dirección estratégica. Estamos viendo el capítulo correspondiente a estrategia, estructura y proceso. Estamos en la tercera semana de actividades. Ya hicimos una presentación inicial, una de estas clases pregrabadas, en que hablamos de la estrategia, estructura y procesos. Nos corresponde continuar ahora y cerrar este capítulo para iniciar próximamente la cuarta semana de actividades de este módulo de dirección estratégica. ¿Qué es lo que vimos en la sesión anterior? Fundamentalmente el concepto de estructura, cómo se diseñaban las estructuras y los tipos genéricos de estructura. Lo que veremos hoy día son 4 temas adicionales. Primero, las estructuras corporativas, tanto de organizaciones que son líderes en costo como líderes en diferenciación. Y después nos focalizaríamos en 2 temas que son muy relevantes porque hemos hablado de estructuras, pero todavía no hemos hablado de personas. El cambio organizacional y el cambio de cultura en la empresa. Vamos, por lo tanto, a iniciar de inmediato este tema de la estructura de la empresa y su relación, la estrategia en la empresa y su relación con la estructura corporativa. Y veamos primero el liderazgo en costo como estrategia y cómo se relaciona con la estructura corporativa. Es decir, aquí la pregunta que estamos tratando de responder es qué tipo de estructura tienen las empresas que basan su estrategia en el liderazgo en costo. Y estas respuestas las vamos a hacer en función de 4 elementos centrales que son los que vimos en la sesión anterior. Primero, la división del trabajo. Segundo, la coordinación del trabajo. Tercero, la toma de decisiones. Y cuarto, los sistemas de planificación y control. Desde estas 4 perspectivas nos vamos a tratar de responder qué tipos de estructura son las que naturalmente surgen para organizaciones, para empresas que basan su estrategia en liderazgo en costo. Vamos por partes. ¿Cómo es la división del trabajo en una organización que es líder en costo? En general, estas son organizaciones que están tienen una fuerte identidad, una fuerte basamento estructural de carácter funcional. Se trata de empresas que llamamos de tipo defenders. La coordinación del trabajo, por su parte, en una organización que es líder en costo, es la normalización del comportamiento combinado a niveles directivos con normalización de las habilidades y conocimientos. Siempre, independientemente de la naturaleza de la organización, la normalización de las habilidades y conocimientos es el mecanismo útil y necesario a niveles directivos. Pero aquí le agregamos la normalización del comportamiento en el resto de los niveles jerárquicos de la organización. La toma de decisiones, por lo tanto, en una organización que es líder en costo, es decir, una organización defender, es centralizado en la alta dirección corporativa. Muchas veces los directores de unidades estratégicas de negocio son meros operadores, meros ejecutores de las directrices que provienen de la casa matriz. De la misma manera, el sistema de planificación y control en una organización que es líder en costo es básicamente estructurado, basado en las acciones, por lo tanto en los procesos, y que se combina parcialmente con una planificación basada en objetivos. Podemos resumir que esto es lo que ocurre en una empresa manufacturera típica: roles definidos, toma de decisiones centralizada, mucha planificación de actividades, definición y medición de ciertos objetivos, pero particularmente mucho seguimiento de actividades. Es una estructura típica de carácter piramidal, y en una estructura típica de carácter piramidal como esta, con muchos niveles jerárquicos, el líder entrega tareas y supervisa, establece relaciones jerárquicas y hace que esas relaciones jerárquicas sean respetadas, y por lo tanto basa su liderazgo en la autoridad. Es lo que ocurre, vamos a verlo, ya lo habíamos visto antes, aquí de alguna manera haciendo este tema un poquito más liviano, es lo que se ve en esta transparencia.
en que la autoridad está claramente concentrada en el jefe, en este caso, por sobre el resto de los operarios, las operarias en este caso. Segundo tema tenía que ver con la estrategia de la empresa en el caso de las organizaciones, de las empresas que tienen una estrategia de liderazgo en diferenciación. ¿Cuál es el tipo de estructura corporativa y cómo se establece esa relación con la estructura? Dicho de otra manera, ¿qué tipo de estructura tienen las empresas que basan su estrategia en el liderazgo por diferenciación? Y nuevamente vamos a analizar esto desde 4 perspectivas: la división del trabajo, la coordinación del trabajo, la toma de decisiones y los sistemas de planificación y control. Vamos por parte. ¿Cómo es la división del trabajo en una organización que es líder en diferenciación? En estos casos, fundamentalmente tenemos organizaciones estructuradas en base a unidades estratégicas de negocio. Son organizaciones de carácter divisional por producto o áreas geográficas. Se trata de empresas de tipo prospecto que requieren estar más cerca de los clientes. Y esta cercanía con los clientes se puede hacer en base a un acercamiento de carácter geográfico o de otra naturaleza. Por ejemplo, en los casos de las empresas que están basadas en la explotación de recursos naturales, aquí claramente lo que tenemos son divisiones o estructuraciones por áreas geográficas en función de la cercanía de los centros productivos. El caso, lo vamos a ver, el caso de Codelco, por ejemplo. Codelco es una compañía, una empresa minera estatal que tiene varias operaciones: Andina, Chuquicamata, Teniente, Minera Gaby, Ministro Ales, Radomiro Tomic, Salvador, Ventanas, 8 operaciones y adicionalmente a eso varios proyectos. Estas operaciones están estructuradas en función de la cercanía con el centro productivo, están en el centro productivo. Lo mismo ocurre con las actividades en el sector, por ejemplo, en el sector agrícola, acuícola o pesquero. En cada uno de ellos la cercanía no es en base a clientes, sino que la cercanía es en función de los cercanía de los centros productivos. Pero en muchas ocasiones es necesario ir hacia los grandes mercados y por lo tanto es necesario tener las operaciones cuando se dispone de materias primas, ¿no es cierto?, de localizaciones adecuadas a los centros de consumo. Eso explica en parte el hecho de que las grandes ciudades, las metrópolis, sean las que van concentrando progresivamente la mayor parte de las actividades productivas de distinta naturaleza. ¿Cómo es ahora la coordinación del trabajo en una organización que es líder en diferenciación? En este caso, o en estos casos, tenemos que el mecanismo más utilizado es adaptación mutua, combinado con normalización de las actividades y conocimientos. La toma de decisiones, por su parte, es de descentralización. Los directores de unidades estratégicas de negocio tienen muchas atribuciones, lo que les permite generar ambientes creativos, y los sistemas de planificación y control en organizaciones que son líderes en diferenciación, en consecuencia, van a estar fuertemente orientados hacia el control no de procesos, no de actividades, sino más bien el control y seguimiento del cumplimiento de los objetivos, y por lo tanto los sistemas son más bien flexibles. Se planifica el rendimiento y adicionalmente las organizaciones operan en red, tanto internamente como hacia el exterior. Esto es lo que ocurre normalmente en una organización divisional típica. Se trata de empresas entonces con claros indicios al aplanamiento y al trabajo coordinado, y por lo tanto el tipo de liderazgo que organizaciones de este tipo requieren son más bien de carácter orientativos
en donde la autoridad se reserva y se usa en los momentos que sea apropiado, pero básicamente aquí hay roles que son más bien orientadores, motivadores, de generación de compromisos y de involucramiento. Un tercer tema muy relevante tiene que ver con el cambio organizacional, porque hemos dicho que los cambios del entorno obligan a cambios de estrategia y que los cambios de estrategia obligan muchas veces, hacen necesarias muchas veces los cambios de estructura. Pero los cambios de estructura son simplemente carcasas en las que se mueven personas, que cumplen roles distintos y que generan interacciones de naturaleza muy compleja. Se generan interacciones horizontales y verticales. Se generan interrelaciones hacia el interior de la organización y hacia afuera, hacia los clientes, hacia los proveedores, hacia el mercado en general, hacia los distintos públicos de interés. Por lo tanto, no es tan sencillo que nosotros digamos que vamos a promover cambios en la estructura de una organización, producto que hay cambios de estrategia y de entorno, si eso no va acompañado del necesario cambio organizacional, que no significa otra cosa simplemente que cambiar parte importante de las culturas de las organizaciones. Entre otras cosas, porque las relaciones de poder cambian. Los procesos de cambio organizacional generan inseguridad, generan incertidumbre, generan riesgos para las personas y por lo tanto las personas necesitan tener unas ciertas certezas mínimas sobre su estabilidad, sobre sus ambientes de trabajo, sobre sus relaciones de poder. En consecuencia, la especialización de las tareas, por ejemplo, obliga a una coordinación de las acciones de los individuos que conlleva sistemas de regulación claros, pero en ambientes de cambio, estos sistemas de regulación son difíciles de implementar y la consecuencia de esto es que se viene la resistencia al cambio. ¿Y qué es la resistencia al cambio? No es otra cosa que el conjunto de los actores o una buena parte de los actores dentro de la organización se oponen a que operen maneras distintas de hacer las cosas y de organizarse. Sin embargo, la necesidad de adaptación es muchas veces una urgencia que tiene que ver con la sobrevivencia de la organización. Por lo demás, muchas organizaciones lo que hacen es promover cambios sustantivos porque implica que la sobrevivencia tiene que ver con esas redefiniciones. ¿Cómo es lo que ocurre, por ejemplo, con el caso de IBM, que hoy tiene una misión que es bastante distinta a la que tenía 30 o 40 años atrás? La misión de IBM es transformar el potencial de las tecnologías de la información en valor para nuestros clientes, desarrollando e implantando soluciones que resuelvan sus problemas de negocio. Muy distinta esta misión respecto de aquella misión más vinculada al desarrollo de tecnologías duras, al desarrollo de equipos. En estos casos, en consecuencia, el rol de los directivos es crear condiciones para asegurar los cambios internos, porque son los líderes, son los directivos quienes primero tienen que percibir la necesidad de los cambios y los que tienen que transmitir ese sentido de urgencia, ese sentido de la necesidad de adecuar las estrategias hacia el interior de la organización, sumando voluntades en el conjunto de los ejecutivos y el personal de la organización. ¿Qué tan urgentes son los cambios?, se preguntarán ustedes. Y la verdad es que aquí hay dos maneras de responder uno. Lo primero
es que a veces hay cambios que son profundos, que son significativos del entorno, que obligan a hacer adecuaciones igual con la misma urgencia, adecuaciones en la estructura, en la estrategia y en la estructura. Es necesario actuar con urgencia. Las nuevas condiciones que imponen las crisis económicas, por ejemplo, obligan a actuar con rapidez. Es lo que llamamos el cambio por crisis. Y, por cierto, cuando se actúa por crisis, se actúa por necesidad. Y cuando se actúa por necesidad, se generan rápidamente choques y crisis internas. No existe muchas veces tiempo para que los estrategas, que los líderes de las organizaciones creen las condiciones internas para enfrentar los cambios. Y en consecuencia surgen las naturales resistencias. Las resistencias al interior de las organizaciones, ya sea por personas, ya sea por grupos o coaliciones, o que sean del conjunto de la organización, son consecuencia natural de imposición de cambio sin haber preparado previamente a la organización para que esos cambios se produjeran. Por la falta de una lectura adecuada de los cambios del entorno y la necesidad de adecuar la estrategia. Cuando se actúa en época de crisis, lo más probable es que haya una mayor probabilidad de conflictividad interna, porque no hay tiempo de comunicar la potencialidad que esos cambios tienen, lo positivo que esos cambios tienen, sino más bien se ve la parte negativa. Los grupos, las personas, las coaliciones pueden actuar de manera manifiesta o de manera implícita, es decir, explícitamente o implícitamente, oponiéndose a la dinámica de cambios. Y los problemas a partir de los cuales estas oposiciones, manifiestas o implícitas, se generan, tienen que ver con las inseguridades que se generan en las personas o en los grupos. Inseguridad respecto de la estabilidad, inseguridad respecto de los roles, inseguridad respecto del trabajo finalmente, inseguridades respecto o riesgos respecto de posibles prebendas o beneficios que pudieran perderse, es decir, muchas variables que afectan y que hacen explicable este natural comportamiento. En este caso, es necesario, por lo tanto, darse el tiempo suficiente para generar una visión de futuro, para construir una fuerza que se oponga a estas fuerzas que se oponen, construyendo una coalición que promueva el cambio, comunicando, dándose el tiempo para comunicar la nueva visión, comunicando además la aparición de triunfos, lo que llamamos los triunfos tempranos o los triunfos verdes, que se van produciendo en el corto plazo luego de la implantación, de tal manera que se vaya generando adherencia progresiva en las personas, perseverando. Estas son tareas todas de quienes conducen la organización, corrigiendo, recogiendo retroalimentación para seguir avanzando. Por cierto, cuando se actúa en función de crisis, no hay tiempo y muchas de estas estrategias, muchas de estas alternativas son difíciles de promover, son difíciles de instalar. Lo ideal siempre es que la organización tenga la capacidad de reflexión estratégica suficiente como para leer los cambios del entorno, hacer los cambios de la estrategia en épocas de pre-crisis, previendo que algo va a pasar en el futuro, y eso es lo que llamamos el cambio integrado. Es decir, estructuras con capacidad de lectura estratégica, estructuras con capacidad de reflexión estratégica y estructuras suficientemente flexibles como para que absorban los cambios necesarios sin que se generen traumas muchas veces innecesarios. Y eso se logra distribuyendo el poder, organizándose en red, generando o distribuyendo el poder adecuadamente y
promoviendo una cultura de reflexión estratégica que en general en nuestras organizaciones está bastante ausente. Y por cierto, haciendo que las estructuras sean más dúctiles, más flexibles, menos rígidas, aumentando la flexibilidad. Eso asegura, por lo tanto, una permanente lectura de las condiciones externas que nos va a permitir actuar con mayor prontitud. Aquí estamos entrando ya en el último tema y estamos entrando en la naturaleza de las organizaciones, que es finalmente la naturaleza de las personas. Nos damos cuenta que es necesario cambiar la cultura de las empresas. No es suficiente ajustar la estructura a la estrategia. Eso puede ser simplemente un deseo, puede ser algo que quede en el papel, puede ser simplemente una cuestión declarativa o discursiva. Aquí se necesita cambiar la cultura organizacional. La cultura tiene que ver con los patrones de conducta, con las visiones, con los valores de las organizaciones. No se puede pretender que la organización va a operar de manera distinta si las cosas se siguen haciendo igual, si las creencias que están instaladas dentro de la organización permanecen inalteradas. Es necesario, por lo tanto, que desde el principio se genere un cierto sentido de cambio en las personas, desde el principio, con el propósito de conseguir su participación, para lo cual es necesario generar impulsos. Esos impulsos son los que provienen de lo que llamamos los liderazgos inspiradores. Esto no se trata tan solo de imponer, no se trata tan solo de instruir, de entregar instrucciones, de poner en el papel una cierta estructura que finalmente no va a funcionar. Aquí se trata de inspirar a las personas en la medida que las personas perciban que hay futuro, que hay un camino, pero que también hay unos objetivos que son posibles de conseguir. Lo más probable es que consigamos su adhesión. Esto no quiere decir otra cosa que construir una visión compartida. Y una visión compartida se construye, a mi juicio, o se apalanca, podemos decir, a partir o desde una comunicación efectiva en el trabajo, en el equipo de trabajo. Y es lo que quiero mostrarles a continuación, porque cuando esto se da, entonces ocurre que esta figura que estamos viendo acá, esta figura, que tiene interpretaciones distintas, ya que unos ven una cosa y otros ven otra, o esta figura que está aquí, que igualmente provoca en las personas visiones distintas, interpretaciones distintas. Cuando esta figura, o respecto de esta figura, estemos viendo lo mismo, entonces significa que hemos generado lo que denominamos un alineamiento al interior de la organización. Alineamiento al interior de la organización no es otra cosa que hacer compartir los objetivos particulares o funcionales respecto de los objetivos generales o corporativos. Y eso se consigue ontológicamente por la vía de una comunicación efectiva en el equipo de trabajo, cuestiones, por cierto, que en nuestras organizaciones en general estamos bastante lejanos a conseguirlo. Debemos generar ciertas estrategias para conseguir cambios en la cultura organizacional. Debemos cambiar los ritos, por ejemplo, sean estos para transiciones a roles nuevos, sean para o producto de cambios de directivos, sean para fortalecer las identidades internas, instalar o potenciar unos ciertos valores organizacionales o para cambiar el funcionamiento del sistema. Cualquiera sea la razón,
debemos generar una estrategia que conduzca a mover el sistema en un cierto sentido y a conseguir la adhesión de parte de todos. Por cierto, puede que esto se haga a través de mecanismos formales. La implementación de un sistema, por ejemplo, de administración por objetivo, impone un cierto ritmo de funcionamiento dentro de la organización que al imponer nuevas metas y desafíos orienta el trabajo de las personas en un sentido, en una dirección distinta. O buscando la adhesión moral a los cambios, recabando o buscando, fortaleciendo los hitos históricos de la organización o generando cambios de símbolos, por ejemplo, cambios de oficinas, cambios de mobiliario, etcétera, que generan ambientes distintos y que nos obligan, por lo tanto, a tener una mirada diferente. Es decir, lo que tenemos es, por lo tanto, un conjunto de elementos que lo que hacen es ayudarnos a instalar dentro de una organización cambios de estructura. Los cambios de estructura, de acuerdo a lo que hemos visto en estas dos últimas sesiones, son absolutamente necesarios en la medida que acompañan o anticipan los cambios del entorno y que son seguidos a su vez por una cierta modificación, una cierta adecuación, una cierta rearquitectura de la estrategia empresarial. Pero por cierto, dado que esto requiere del concurso, de la adhesión de personas, evitando la resistencia de personas individuales, de coaliciones o de grupos, se hace necesario generar ciertas estrategias particulares para hacer posible el cambio. Y por cierto, el cambio organizacional es finalmente un cambio de cultura que debe ser desarrollado de manera permanente, generando una cierta capacidad de reflexión estratégica normalmente ausente dentro de las organizaciones. En la medida que esa capacidad de reflexión estratégica está presente, entonces va a ser posible reaccionar de manera proactiva ante señales del entorno y no reaccionar en épocas de crisis. Si reaccionamos en épocas de crisis, lo vamos a hacer de manera tardía. Y al hacerlo de manera tardía, probablemente los conflictos internos ocupen la mayor parte de las energías organizacionales. De ahí la importancia de unir esta capacidad de análisis de los cambios del entorno que veíamos en las primeras sesiones a la adecuación de la estrategia que veíamos posteriormente a los cambios de estructura que hemos visto en estas dos últimas sesiones. Es necesario que alineemos entorno, estrategia, estructura, que hagamos una reflexión permanente de carácter estratégico, que tengamos una capacidad de lectura del entorno. Solo así podremos actuar o podremos responder adecuadamente ante los desafíos competitivos y de sostenibilidad que tienen nuestras empresas hoy día. De esta manera, estamos terminando este módulo de estrategia, estructura y procesos en esta tercera semana del módulo de dirección estratégica. Hasta luego.